La Cancillería siria, un acuerdo para la salida de los civiles inocentes de la ciudad vieja de Homs y de la introducción de la ayuda humanitaria a aquellos que optaron por permanecer en el interior. Moscú habla de intentos en el Consejo de Seguridad de la ONU para politizar el tema humanitario en Siria. Autoridades competentes incautan un depósito de armas y de municiones en la ciudad de Qusayr, en Homs. Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenido al canal Sirio Internacional, con ustedes y como todos los días con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Según la Cancillería siria, el gobernador de Homs y el representante de las Naciones Unidas en Siria, Jacob Al-Helu, llegaron a un acuerdo que estipula la salida de los civiles inocentes fuera de la ciudad vieja inmediatamente a proporcionar los arreglos necesarios y la introducción de la ayuda humanitaria a los civiles que optaron por permanecer en el interior. Un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores y Emigrantes informó que el gobernador de Homs y el representante de la ONU en Siria alcanzaron un acuerdo que permite a los inocentes civiles asediados en los barrios del casco viejo de Homs, entre niños, mujeres y ancianos, a salir de la ciudad en cuanto sea posible las medidas necesarias. La Cancillería resaltó de que las autoridades competentes sirias proceden, según el acuerdo, a ofrecer las ayudas humanitarias necesarias de alimentos, medicinas y de refugio a los inocentes civiles evacuados del casco antiguo. El acuerdo establece también garantizar el acceso de ayudas humanitarias a los civiles quienes optaron por quedarse en la ciudad vieja de Homs. Continúan así por octavo día consecutivo el proceso de socorrismo en el campamento de refugiados palestino Yarmout. Hasta la fecha, más de 5.000 canastas alimenticias fueron distribuidas en el referido campamento y de igual manera 2.800 casos humanitarios fueron evacuados de dicho campamento, entre ellos personas enfermas y estudiantes universitarios. Por otra parte, la ministra de Asuntos Sociales, Kinda Al-Shammat, dijo de que el gobierno tiene interés en hacer llegar las ayudas humanitarias a todos los familiares afectados y desplazados a consecuencia de los actos terroristas. Al encabezar la sección del Comité Superior para Asuntos de Socorrismo, la ministra Al-Shammat criticó el incumplimiento de las organizaciones internacionales humanitarias a sus obligaciones de ofrecer las ayudas necesarias a los desplazados dentro de Siria, cuyo número ya ha superado a los 6 millones. El portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Alexander Lukashevich, declaró de que los intentos de algunos países de politizar las cuestiones humanitarias en Siria es inaceptable y afectarán negativamente al diálogo entre las dos partes. Lukashevich declaró de que las partes sirias deben comprender muy bien la situación que prevalece en el país y que son capaces de poner en práctica los acuerdos que se han alcanzado durante las conversaciones de Ginebra para resolver los problemas humanitarios por sí mismo mediante ayuda seria del extranjero. Lukashevich calificó de inaceptable los intentos de parte de algunos países de politizar las cuestiones humanitarias, en particular mediante la utilización de las Naciones Unidas, agregando que las mismas tendrán sus repercusiones negativas sobre la segunda ronda de conversaciones siria. Por su parte, el delegado permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vital Shurkin, afirmó de que es prematuro que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución relativa a las cuestiones humanitarias en Siria y señaló también que los actuales esfuerzos de algunos países para adoptar tal resolución apuntan a politizar la situación. En declaraciones a la prensa en Nueva York, Shurkin enfatizó la importancia del protagonismo en el tratamiento de los temas relativos a la situación humanitaria en Siria, señalando de que los intentos llevados a cabo actualmente para adoptar tal resolución apuntan a politizar la situación.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su confianza de que Siria va a cumplir con la fecha límite el 30 de junio próximo para la destrucción de las armas químicas, de conformidad con el acuerdo firmado entre Siria y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en el mes de octubre del año pasado. Tras asistir a una reunión del Comité Olímpico Internacional en la ciudad rusa de Sochi, Ban Ki-moon comentó a los periodistas que el proceso de destrucción de armas químicas en Siria avanzan sin problemas, aunque también hay cierta demora. Asimismo, reveló de que había recibido promesas del ministro de Exteriores y expatriados sirios Walid al-Mualem durante las conversaciones el mes pasado en la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, de que Siria cumplirá el plan y le afirmó de que el proceso de deshacerse de las armas químicas continuará según lo previsto. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de la Shura iraní, Ala-al-Din Broshordi, afirmó de que la amenaza del terrorismo respaldado por algunos países en Siria pondrían en peligro la seguridad de los países de la región. En una entrevista en el canal Al-Mayadin, el presidente dijo de que el rol de países como Qatar, Turquía y Arabia Saudita ha sido claro desde el comienzo de la crisis en Siria, señalando de que estos países han proporcionado armas y apoyos logísticos a los terroristas contra el gobierno sirio. El alto funcionario iraní destacó de que la continuación de esta política haría daño a todos los países islámicos y que la política de Turquía hacia Siria ha sido equivocada y que ahora la red de Al-Qaeda amenaza a su territorio. Por último, también reafirmó la firme postura de su país respecto a la crisis en Siria y su apego a la necesidad de encontrar una solución política a la crisis protagonizada por los propios sirios y a través de elecciones democráticas. Por otra parte, el asesor del líder de la Revolución Islámica iraní de Asuntos Internacionales, Ali Akbar Vilayati, calificó de totalmente inaceptables la intervención extranjera en los asuntos internos de Siria, que se reveló a través de la presencia de terroristas procedentes de 70 países diferentes. Vilayati hizo un llamado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas para prestar atención seria a fin de resolver la crisis en Siria. En declaraciones concedidas al margen de su reunión con el ministro de Exteriores sueco, quien visita Teherán, Vilayati manifestó de que los países extranjeros imaginaban poder derrocar al gobierno sirio a manos de los terroristas y grupos takfiristas. Sin embargo, sus sueños han sido en vano. Por otro lado, Vilayati expresó su satisfacción debido a que muchos países occidentales y países del mundo comprendieron esta verdad gracias a la firmeza del pueblo sirio. Por último, Vilayati reiteró la postura de su país que llama a una solución política a la crisis en Siria, explicando que adoptaban por una solución militar y actualmente están buscando una solución política, y es lo que Irán hablaba desde el principio. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, reiteró de que no hay una solución militar a la crisis en Siria y que todo el mundo está de acuerdo en que el gobierno sirio materializó puntos fuertes durante los últimos meses. En una entrevista en el canal CNN, Kerry llamó para acelerar la acción diplomática en Ginebra, descartando la posibilidad de alcanzar progresos rápidos. Estas declaraciones coinciden con el aumento del estado de terror y el miedo que prevalecen en los Estados Unidos por el aumento de las organizaciones terroristas armadas que Washington financió, entrenó y envió a combatir en Siria con el fin de desestabilizar su seguridad en territorio de los Estados Unidos y la difusión del terrorismo entre sus comunidades. Por otro lado, el presidente del Comité de Seguridad Nacional en el Consejo de los Estados Unidos advirtió de que las organizaciones afiliadas a Al-Qaeda en Siria y sobre todo el Frente Nusra aspira probablemente desatar ataques contra los Estados Unidos, señalando así de que éstas puedan atacar a los Juegos Olímpicos de Sochi. Las preocupaciones estadounidenses coincidieron con una declaración del director de la CIA, John Brennan, quien afirmó de que los campos de terroristas en Siria e Irak presentan una amenaza para toda la región.
Y cerca de Malula, en Damasco Campo, escuadras militares chocaron con grupos terroristas armados que intentaron infiltrarse en la zona de Al-Bayader, lo que dejó a numerosos terroristas entre muertos y heridos. Una fuente militar declaró de que unidades del ejército pudieron repeler un ataque de grupos terroristas armados contra la prisión central de Alepo. Según la fuente, decenas de terroristas fueron liquidados alrededor de la prisión, así como fueron destruidos sus pertrechos bélicos. Por otro lado, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas exterminaron a un grupo terrorista armado en las fincas de Al-Zara, en el campo de Homs. Y en la ciudad oriental de Deir ez-Zor, unidades del ejército chocaron con grupos terroristas armados en los barrios de Al-Urfi, Al-Ummal y Al-Huekaj y liquidaron así a decenas de terroristas, algunos de ellos de nacionalidad tunecina. Una fuente militar informó de que los enfrentamientos terminaron con la destrucción de vehículos artillados y blindados de los terroristas y una gran cantidad de armas y de municiones. Y en la ciudad de Qusair, en la provincia de Homs, las autoridades competentes incautaron un depósito de armas y de municiones. Según una fuente militar, el depósito fue encontrado en el barrio noreste de la ciudad e incluye ametralladoras pesadas, fusiles automáticos, proyectiles de RPG, fusiles de precisión, además de proyectiles y de municiones. Y en Talcala, en el campo de Homs, las autoridades competentes también encontraron, en cooperación con los ciudadanos, un gran barril enterrado bajo el suelo lleno de armas y de municiones. Y con estas noticias damos por finalizados recordando los titulares del día de hoy nuevamente. La Cancillería siria, un acuerdo para la salida de los civiles inocentes de la ciudad vieja de Homs y de la introducción de la ayuda humanitaria a aquellos que optaron por permanecer en el interior. Moscú habla de intentos en el Consejo de Seguridad de la ONU para politizar el tema humanitario en Siria. Autoridades competentes incautan un depósito de armas y de municiones en la ciudad de Qusair, en Homs. Aquí damos por terminadas las noticias correspondientes al día de hoy. Que pasen muy buenas noches.